Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Voz de Todos. Hoy con un ícono del periodismo de campo, el periodismo investigativo, el periodismo del cual está detrás de las grandes historias del país. Estamos con Alexander Oyola, un hombre que se ha ganado Emmys por haber estado precisamente años detrás del programa Testigo Directo, pero sobre todo porque es un hombre que ha vivido de primera mano la guerra de este país. Y hoy lo queremos invitar precisamente, Alexander, para que nos cuentes cómo empezaste en la vida periodística, qué fue lo que te llamó y te motivó a meterte en este tema. Doctor, gracias por invitarme a su espacio, igualmente a la audiencia. Y parto de devolverme 30 años en mi vida, donde inicié paradójicamente en el tema que le gusta a la gente, el billete. Empecé cubriendo económicas en el diario La Prensa, que era de la familia Pastrana, antes propietarios del noticiero TV Hoy, igualmente el diario La Prensa, que en ese entonces hacía bastante oposición al gobierno de Ernesto Samper. Y allí fue como mis inicios. Antes estuve en algo en radio y posteriormente me fui encarrilando un poco en la televisión, conociendo de la mano lo que es la historia de este país, los intereses de toda clase, políticos, económicos, las desgracias sociales, y así poco a poco fui yendo o conduciéndome a llegar a la parte del conflicto armado en Colombia. Unos espacios que uno dice realmente quién es la provocación, cuáles son los factores, porque es un negocio. Sabemos que la guerra es un negocio y que definitivamente esto está soportado sobre unos intereses muy profundos, muy oscuros, que se aterra cuando empieza uno a investigar y encontrar que no solamente son o están en la izquierda o en la derecha, sino que también incluso están en el centro. Bueno, Alexander, ¿cómo has vivido el conflicto armado en Colombia? ¿Cómo te ha parecido a ti de lo que ha venido sucediendo hace más de 20 años a hoy? ¿Cuál es el cambio que hemos visto nosotros al día de hoy? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿Cómo sientes hoy que está el tema? Doctor, son más de 30 años y estoy encontrando que he tenido la posibilidad de hacer recorridos por el Cauca, por la zona del Tolima, por la zona del Caquetá, por la costa pacífica, y en fin, por distintos lugares del país donde uno evidencia o ha evidenciado todo lo que son las víctimas de las minas antipersonal, las víctimas del desplazamiento, las víctimas propiamente de las confrontaciones entre un bando y otro. Y uno encuentra que lastimosamente estamos como precedidos genéticamente por la violencia. No sé si algún genio científico se ha detenido a examinarnos, o algún violentólogo, porque nos detenemos siempre a escuchar las reacciones, pero esto genéticamente tiene que tener una explicación. Somos demasiado violentos en un territorio que hace un par de años estuvimos en la lista de los más sonrientes, los más felices. Entonces uno encuentra que encontrar, mejor, vale la redundancia, hallar caminos en el Cauca colombiano que conectan y por donde están los grupos al margen de la ley llevando y secuestrando gente o desplazándose ellos, existían hace 30, hace 20, hace 10 y existen hoy. Grupos de interés de la subversión, de GAOs, grupos armados, organizados, legales, prácticamente legales entre comillas, con los que se está negociando y que uno dice buscando una paz total donde no nadie la ve, y es algo complejo. Le voy a comentar una anécdota esta semana. Realicé un informe sobre alias Naim. Su novia fue capturada en la costa pacífica y a los 2 días fue liberada. Ella goza de un gran privilegio, al igual que Naim.
Naín es negociador de paz. Lo han llamado para que trate de amenguar un poco la situación de ese grupo que antes eran los Pachenca, ahora son los de la zona de la sierra. La liberaron y obviamente me cuentan a mí fuentes que pagaron 200 millones de pesos. Quedó libre, pero también hubo amenazas. Yo publico esa información. Al siguiente día de publicarla, Naín se comunica conmigo a través de las redes y me dice que me estoy metiendo en problemas. Obvio, eso es una muestra de que el periodismo independiente, el periodismo de investigación, el periodismo que cubre todo este tipo de conflicto armado en Colombia, no es tan fácil hacerlo. Y que eso que usted me pregunta sigue latente. Pasó hace 30 años, quizás no tan visible, pasó hace 20, pasó 10, 5, se firmó el acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos y hoy sigue pasando. O sea, acá no ha cambiado nada. Y vuelvo a lo que le estaba diciendo, es un negocio. El conflicto armado es un negocio. La pregunta es, ¿quién le pondrá fin a ese negocio? ¿Al negocio de las armas? ¿Al negocio de la guerra? ¿Cuánto se tendrá que pagar o cuántos más tendremos que pagar para algún día llegar a la paz que tantos anhelamos? Y según tu experiencia en estos años, ¿cómo crees que nosotros debemos combatir? Porque ese flagelo, porque yo creo que necesitamos retomar la seguridad con firmeza, con contundencia, pero tú eres un hombre que ha vivido todos los gobiernos en los últimos 30 años. ¿Qué crees que sí funciona y qué crees que no ha funcionado entonces hasta el día de hoy? La pregunta del millón. Si nos vamos a las mesas de negociación, se hicieron una serie de postulados, acuerdos, era reforma agraria, era terreno, era el espacio político, era lo que se llamó por este otro lado la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Y usted le va a preguntar a muchas personas si realmente eso se ha logrado. Lo que criticaron mucho, que los exmiembros de la dirigencia política de las FARC querían una curul. Hoy posiblemente, de cara a la nueva elección, la estarán perdiendo. Estaban pidiendo esa reforma agraria. No se ve ninguna reforma agraria. La verdad la cumplieron. La justicia, hace un par de días, la JEP dio el primer fallo, muchos inconformes, la reparación que ellos dicen la harán, pero las víctimas no están conformes. La no repetición la están repitiendo, ya no ellos, pero lo están haciendo las nuevas generaciones, las disidencias, que en sus manos quedó esa nueva etapa del conflicto o de la guerra. Entonces, si uno ve todo esto, hay que reparar todo ese diseño. La pregunta es, ¿con qué ahora? ¿Quiénes deben realmente ser los partícipes en una negociación? ¿Bajo qué condiciones y qué puntos en particular se deben tener aquí? Porque empezando es la palabra que no se cumple. ¿Y tú crees que hoy tenemos las condiciones para que haya diálogo? Yo siento que no. Yo siento que hoy no hay esas condiciones porque Me contrapreguntaría, ¿por qué no? se sienten supremamente fortalecidos. No les interesa ninguna negociación porque están hoy a todas sus anchas, precisamente por la paz total del guerrillero presidente que hoy tenemos en el gobierno. Entonces, yo te preguntaría a ti ¿tú crees que tenemos las condiciones para el diálogo? Esta es la materia prima, narcotráfico. ¿Qué renta hoy más? Y con todo el debido respeto. Mientras nosotros dos estamos acá sentados, haciendo un esfuerzo, trabajando, en otro sector del país y en el mundo están negociando 1 kilogramo de droga, de coca, que aquí
al productor no le ofrece mayormente nada, pero que en Europa ese mismo está doblando infinidad el valor. Mientras eso exista, y mientras existan el comercio ilegal de armas, difícilmente se va a lograr un acuerdo, y no solamente aquí, sino en el mundo, porque es el mejor negocio soportado sobre esto, ¿no? Entonces creo que no va a existir ninguna disposición o ganas de acabar con el conflicto o llegar Y a con tu una paz experiencia, total. Alexander, ¿cómo combatirlo entonces para ser efectivo? Muchos están diciendo que la mano dura que hubo hace un tiempo, y posiblemente eso logró disipar, pero también genera rencor entre otros grupos. Aquí lo que tienen que llegar es un diálogo un poco más consensuado. Sí, con la mano fuerte, pero sí también con el diálogo, pero también viendo y sanando esas necesidades que se tienen. Porque de nada sirve mandar tropas a corregimientos o veredas apartadas si no se les lleva también comida, si no se les lleva educación, si no se les lleva salud. Porque solamente con el fusil y la amenaza no se logra tampoco una paz. Por el contrario, a muchos se les está, incluso a los menores, vendiendo la idea de que hay que confrontar y que las armas son la medida o la forma de sacar adelante un país. Pues muy importante todo lo que tú estableces, querido Alexander, porque estoy de acuerdo con que hay que tener mano firme, pero mucho amor con la gente de bien para poder brindarle esas ayudas que hoy necesitan en materia de oportunidades en educación, de trabajo, la lucha contra el hambre que tú especificabas, pero sobre todo que se sientan acogidos como colombianos de bien que son, porque hoy solamente son 20.500 hombres alzados en armas, que son quienes tienen amedrentados, atemorizados, extorsionados a más de 52 millones de colombianos. Eso es una minoría que no deberíamos tenerla. Por eso, pues, a mí me preocupa el tema y quisiera también ver cómo es ese podcast que tú tienes, que nos cuentes un poco de él, de Impolitic, cómo nació y cómo lo vienes realizando. Ok, gracias por eso. ¿Cómo es el cuento de que le sacas tarjeta roja a los invitados políticos? Hacerle el promocional en política. Es una idea de ver cómo se controvierte con algunos de los invitados que traemos a estudio para tomar los temas de coyuntura que generan tanta ampolla en el país, pero viéndolo desde un punto de vista de un analista que lo logre profundizar, digerir un poco al común de la gente. A veces el político, a veces el economista se quedan mucho en el lenguaje para ellos. Y aquí se trata como de darles esa dosis clara a esas personas y decirles, esto es lo que está ocurriendo de esta manera y estos son los interesados y aquí hay claramente una persona que está promoviendo hacer el daño y a esa persona hay que sacarle la tarjeta roja porque no merece que los demás lo estén dejando pasar de agache. Es prácticamente eso. Tenemos un espacio, unos 20 minutos, en los cuales deliberamos pregunta-respuesta, hay espacio, no hay censura, se habla, se despotrica de todo mundo por parte de los invitados, ahí genera a veces controversia, los temas más que genera más conflicto, digamos, sin lugar a dudas, Venezuela, por el tema de Nicolás Maduro, hay cierta rabia, uno encuentra que es eso, ¿no? Hacia ese manejo de esa política, de la dictadura y de la situación de los venezolanos en todo el mundo. Alexander, ¿qué le dirías tú a los jóvenes que hoy quieren ser periodistas, pero no cubrir las cosas difíciles? ¿Qué consejo les darías tú a ellos?
Difícil que venga a dar un consejo en un espacio público donde diría hoy más bien el consejo hacia mis hijos. Tengo 2 pequeños, una niña de 13 años y un niño de 9, y les diría, no estudien periodismo. Estudien cualquier otra carrera y de vista o de visión que sea más tecnológica, y no porque no vea o tenga el amor que me apasiona a mí esto. Son ya muchos años dedicados a esta labor, a este oficio, a esta profesión que la amo y es por lo que me levanto todos los días empeñado a seguir. Pero la tecnología nos está demostrando algo. La IA, hace un par de semanas estábamos haciendo una capacitación. Y lastimosamente este oficio es uno, entre otros tantos, de los que creemos que va a desaparecer. Ya tenemos presentadoras o presentadores bajo la inteligencia artificial. Tenemos escritos o artículos que los hacen la inteligencia artificial. Titulares elaborados y montados por inteligencia artificial. El diario La República, que se hizo hace un par de días como prueba, hecho totalmente, prácticamente por la inteligencia artificial. Entonces habría que apostarle, no queriendo decir que no vamos a dejar de sentir, porque el periodismo son emociones. Esta es la diferencia con una IA. Yo le digo a mi equipo, al cual coordino, le digo, acuérdese que cada reportaje lleva algo que no le puede la IA contar, y es que usted huele, y es que usted toca, es que usted tiene una impresión, es que a usted le genera un sentimiento. Eso es lo que tiene que usted contar. Porque de lo contrario estaría siendo otra máquina más que está reproduciendo lo que le dijo él que acaba de entrevistar, lo que dijo o lo que sacó de la encuesta o el sondeo y lo que está poniendo ahí. Porque ahí no hay nada más. La creatividad se puede perder si las nuevas generaciones en el periodismo no hacen algo así. Si no le apuestan a transmitir esos sentimientos o esas descripciones. Y la IA ocupará un espacio muy importante en todos los que están detrás de cámaras en este momento, camarógrafos, todos los editores y demás, llegará muy fácil. Y los presentadores también, afuera. Pues Alexander, muchas gracias por tus apreciaciones. Yo quedo muy contento de haber podido compartir contigo en este podcast pues la realidad de lo que tú vives y sientes en materia de conflicto armado en el país y las líneas que tú crees que son posibles para solucionarlo. Te agradezco mucho. No, señor, por el contrario, a ustedes gracias por tocar la historia vivida, por ayudarme a hacer unas reflexiones de lo que vive en el país y desde luego para transmitir unos mensajes que no son consejos, sino apenas unas sugerencias de lo que viene para las nuevas generaciones en el periodismo. Y a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de La Voz de Todos. Mil gracias.